Hola a todos. Nos encontramos en el camino de la Zarzuela, al oeste del río Guadarrama. En el reportaje de hoy os vamos a hablar de una parte de Móstoles, de la historia de Móstoles, absolutamente desconocida para todo el mundo. Y es que estamos en término de Villaviciosa para poder hablar de este capítulo. Hoy os vamos a hablar del Visillo. El Visillo de Móstoles. Esta historia está bastante centrada en la Baja Edad Media y en la Edad Moderna. Nos estamos acercando a una finca que, según mapas antiguos, recibe el nombre de Casa Franco. En realidad, este nombre no tiene nada que ver con el dictador Francisco Franco. El nombre seguramente viene de unos propietarios que tuvo los francos. En concreto, según el catastro topográfico parcelario de la posguerra, la finca perteneció a Enrique Francos Vergara, un señor que estuvo muy vinculado con Móstoles en las primeras décadas del siglo XX. Terrateniente cuyos descendientes enlazaron con otras familias terratenientes de Móstoles. Enrique Francos estuvo preso en cárceles de Madrid en el otoño de 1936 en la guerra y consiguió salir de la cárcel gracias a un aval político, pero murió a consecuencia del agravamiento de dolencias cardíacas precisamente en esos meses. Desde este lugar, junto a la antigua Casa Franco y actual granja El Salinar, con esta preciosa vista de Parque Coimbra, recordamos que estamos al oeste del río Guadarrama en términos de Villaviciosa de Odón. Bien, ¿qué es el Visillo? El Visillo era un enorme territorio situado al oeste del río Guadarrama, entre este y Navalcarnero. Conocemos por documentos antiguos cuáles eran los límites. Sabemos que limitaba al este con el río Guadarrama, al sur con lo que es hoy la finca dehesa de Mari Martín, que perteneció durante siglos al ayuntamiento de Navalcarnero. Al norte llegaba hasta la aldea de Sacedón, hoy en día Monte de Sacedón, Monte de Encinas, y al oeste con el carril del Tirabuey, que sigue cuyo trazado sigue la actual carretera de Navalcarnero a Sevilla la Nueva. El origen del Visillo es un territorio, el Viso de Caratalia o de Calatarifa, que en 1270 el concejo de Segovia, cuyo alfoz se extendía por el oeste de gran parte de la provincia de Madrid, llegando hasta la provincia de Toledo, hasta cerca de Camarena, el concejo de Segovia premió a un caballero, Garci Martínez, con un territorio llamado el Viso de Caratalia, para que pudiera explotarlo y fundar una población. Probablemente no triunfó esta fundación y décadas más tarde había recaído en un heredero suyo, Juan Rodríguez de Torquemada. En un contexto de guerras civiles, Enrique II de Trastámara debió de embargarle este territorio a Juan Rodríguez y subastarlo al mejor postor. Entonces fue cuando lo compró el concejo de Móstoles. El concejo de Móstoles en aquella época estaba practicando una política expansiva y adquiriendo grandes terrenos, como la heredad de San Martín, y décadas más tarde, ya a mediados del siglo XV, la dehesa de Arroyo de Viñas o Rodeviñas. Sin embargo, el Visillo era uno de los terrenos más prometedores. Muchas hectáreas, 5.000 fanegas, según dicen los documentos, era lo que llegó a poseer el ayuntamiento de Móstoles. Probablemente eran terrenos que empezaban a utilizar para pastoreo. Sin embargo, estos terrenos le iban a dar problemas, muchos problemas. Conocemos la fecha exacta en la que el concejo de Móstoles adquirió el Visillo.
Sabemos que fue en 1378. Décadas más tarde empezaron los problemas, o por lo menos es cuando se empiezan a documentar. Hay que tener en cuenta que los procesos repobladores habían concluido después de 2 siglos después de la Reconquista, de la llamada Reconquista, término que hoy en día la historiografía está replanteando. Y la densidad de población en toda esta zona había aumentado. Esto provocaba conflictos por terrenos que compartían los pueblos, sobre todo de pastoreo. Y es que los pueblos y aldeas del Alfoz de Segovia tenían la costumbre de compartir los pastos entre ellos. Esto fue una fuente de conflictos continua. Ya a mediados del siglo XV, en la época de Juan II, y a comienzos del reinado de Enrique IV, se empiezan a documentar enfrentamientos entre Móstoles y pueblos vecinos por terrenos colindantes, entre ellos el Visillo. Los problemas venían porque existían varios pueblos, entre ellos Sacedón, hoy despoblado, Villaviciosa de Odón, entonces llamado Odón a Secas, Móstoles, y a partir de que fue fundado en 1499 Navalcarnero. Estos pueblos cercanos apetecían estos terrenos especialmente para usos ganaderos, aunque con unas expectativas también agrícolas. Eran territorios poblados por encinas como las que estamos enfocando. Bien, hubo enfrentamientos violentos entre los vecinos de los distintos pueblos y llegaron a los tribunales, a altos tribunales, en concreto al Consejo Real. Hubo 2 sentencias de los jueces que componían este consejo. Una de 1479 y otra de 1481. En estas sentencias declaraba al concejo de Móstoles como propietario belcuasi de Prado de la Magdalena y Aldea de Abad, de la dehesa de Arroyo de Viñas, pero el Visillo, el enorme Visillo, le fue en parte arrebatado a nuestro concejo. A pesar de que nuestro concejo había comprado la totalidad del término del Visillo en 1378, lo que las sentencias establecieron, injustamente, es que a Móstoles se le dejaban solo 3/8 del término original. La propiedad, me estoy refiriendo. En 3/4 partes del término total se estableció un uso compartido de los pueblos en litigio de los terrenos de pastoreo, aprovechamiento de rastrojera, pastos, cañadas, abrevaderos, etc. Aquellas sentencias que arrebataron parte del Visillo a Móstoles no supusieron ni mucho menos el fin de los conflictos. De hecho, en 1494, 2 años después de que Cristóbal Colón descubriera América, volvió a haber nuevos conflictos que se elevaron a los tribunales entre los vecinos de Móstoles y los guardas de la ciudad de Segovia, que patrullaban estos campos haciendo cumplir las ordenanzas de la ciudad. Y es que hay que aclarar que aunque el Visillo hubiera sido totalmente de Móstoles y en parte desde 1481, en realidad no estaba en su jurisdicción, sino que seguía en jurisdicción de la ciudad de Segovia. Es decir, los vecinos de Móstoles podían realizar diversos aprovechamientos económicos, pero la imposición de la ley, la guarda de los campos y la aplicación de las ordenanzas seguía estando en manos de los segovianos, que eran quienes juzgaban los delitos ocurridos en despoblado. Móstoles era tan solo una pequeña aldea, y en este conflicto, ante los más altos tribunales de Castilla, había estado amparada por su ciudad matriz, Toledo. En el conflicto por el Visillo entraron en juego, a finales del siglo XV, nuevos actores, ya que los pueblos de Odón, Sacedón y Las Moralejas habían sido dados en señorío por los reyes católicos
a sus amigos, los marqueses de Cabrera, cuyos herederos serían condes de Chinchón. Durante más de un siglo hubo un conflicto muy serio entre la ciudad de Segovia, los condes de Chinchón, y los Chacón, a quien los reyes católicos habían dado en señorío Arroyomolinos y Casarrubios, con terrenos entre medias de ambos en los que se fundó, también en esa época, el Álamo. Fue esta, a finales del siglo XV, una época muy interesante desde el punto de vista histórico, ya que se reprodujeron numerosos conflictos territoriales entre pueblos de la zona, de diferentes jurisdicciones, señoríos, realengos. En este contexto, la ciudad de Segovia, que estaba viendo cómo las señorializaciones llevadas a cabo por los reyes católicos le estaban privando de muchos terrenos de la parte sur de Solfoz, el Concejo de Segovia decidió en 1499 fundar una nueva población precisamente en ese extremo meridional de Solfoz para poder protegerlo, ya que un lugar que hasta entonces estaba despoblado era más fácil de defender y proteger si había población en ella. Es entonces cuando se acomete la fundación, en 1499, de Navalcarnero, sobre el que estamos haciendo zoom. La irrupción de este nuevo actor, Navalcarnero, supuso importantes novedades en el conflicto, ya que la ciudad de Segovia concedió importantes franquezas a los nuevos pobladores que quisieran venir a habitar el nuevo lugar. Estas franquezas, entre las cuales estaba la concesión de terrenos para labrarlos y poder hacerse una casa, evidentemente atrajeron habitantes de pueblos de realengo y de señorío cercanos, a los que se pretendía perjudicar en favor del realengo de Segovia. Esta nueva puebla tuvo serios problemas en sus primeros años, ya que en muy poco tiempo se llenó de habitantes, llegó a tener 500 vecinos, que traducido a almas, pues pueden ser 1.500 o 2.000 personas fácilmente. De hecho, los conflictos con las aldeas de los marqueses de Moya y de los Chacón duraron más de un siglo, e incluso el pueblo fue arrasado e incendiado hasta en 5 ocasiones. Estamos llegando a los límites meridionales del antiguo término del Visillo, lindando con la dehesa de Marimartín de Navalcarnero. La dehesa de Marimartín es enorme, son muchas hectáreas, hoy ocupadas por un bosque de pinos, que si miráis en Google Maps os daréis cuenta de lo enorme que es. Esta dehesa se la dio el concejo de Segovia al concejo de la recién fundada Navalcarnero a modo de dehesa boyal, para que los labradores de la localidad pudieran llevar a pastar su ganado de labor, muelles, mulas, asnos, etc. Una gran dehesa boyal para un pueblo grande, al que al final, con el paso de las décadas, se le acabó dando un enorme término. Uno de los episodios más interesantes de esta historia se produjo en 1512, unos pocos años después de la fundación de Navalcarnero. Y es que la irrupción de este nuevo actor en este conflicto provocó tensiones con Móstoles por el Visillo. Evidentemente, Navalcarnero tenía el Visillo prácticamente a sus puertas, mientras que Móstoles lo tenía a varias leguas de distancia. ¿Qué fue lo que ocurrió? Por lo que sabemos, en 1512 el conflicto consistió en que había un mostoleño pastando con un montón de vacas en estos parajes, cumpliendo lo que le permitían las leyes, y entonces llegaron los guardas de Segovia y, armados con lanzas, les quitaron a él y a otros mostoleños todas esas vacas, llevándoselas a Navalcarnero para guardarlas bajo custodia.
Los mostoleños, ni cortos ni perezosos, acudieron, según dicen las fuentes, todo el pueblo armado, a la localidad vecina de Navalcarnero para recuperar sus reses. De hecho, llegaron a cercar y a sitiar la iglesia, o por lo menos la primitiva iglesia que había en el lugar, para poder llevarse sus vacas. El conflicto entre Navalcarnero y Móstoles hizo que se replanteara el pleito por el visillo ante los más altos tribunales, en concreto el Consejo Real de Castilla. Finalmente, en 1515, este dio una nueva sentencia que perjudicaba aún más al concejo de Móstoles. Recordemos que las sentencias de 1479 y 1481 habían dejado a Móstoles con la propiedad de solo 3/8 del término original y con el derecho de llevar a pacer su rebaño, su ganado, a 3/4 partes del término antiguo. Ahora mantenía ese derecho de pastoreo. Sin embargo, la propiedad la redujo la sentencia de 3/8 a 2/8. Por lo que dicen los documentos, entendemos que los terrenos que finalmente se quedó el concejo de Móstoles fueron una franja que iba desde el río Guadarrama hasta el carril del Tiraboy, pegada a la dehesa de Marimartín, sobre la que estamos enfocando en este momento. De hecho, en la década de 1570 hubo pleitos con la Mesta por pastoreo en estos terrenos, y por lo que dice el documento, queda claro que los terrenos que tenían los vecinos de Móstoles eran esta zona, ya que los terrenos intermedios y los que están más al norte, pegando con el monte antiguo despoblado de Sacedón, seguramente fueron los que se quedaron las aldeas de Segovia y del Marqués de Moya. Esos pinares que se ven ahí son de la dehesa de Marimartín. Escuchad los sonidos del lugar. Quizá no se aprecian al vídeo, pero se oye de fondo el eco del intenso tráfico de la autovía A5 de Extremadura. En este lugar, muy cerca de la dehesa de Marimartín, se cruza con este camino la plataforma de la antigua vía de ferrocarril de vía estrecha de Madrid a Almorox. Como veis, este tramo todavía está muy pedregoso y abandonado, ya que solo el Ayuntamiento de Móstoles se encargó hace algunos años de rehabilitar el tramo de su término municipal como vía verde. Este tramo de aquí está algo mejor, pero es un camino que se puede seguir prácticamente en todo su trazado hasta Navalcarnero, incluso más allá. Hemos grabado un par de veces en la vía verde de Móstoles y es ocasión de enseñaros ahora cómo está la misma vía, el mismo ferrocarril, en este tramo que se dirige hacia Navalcarnero. Mucho más bonito y agreste. Es bonito imaginar que por este lugar, hace 50 años y más, pasaba un pequeño tren que comunicaba Madrid con las localidades del suroeste de la provincia: Navalcarnero, Villa del Prado, Almorox, Móstoles, Alcorcón. Era un ferrocarril, sobre todo, destinado a que estos pueblos pudiesen exportar sus productos agrícolas a la capital.
ya que no tenía un fin de transporte de viajeros puro y duro, aunque luego al final también sirviera para que la gente pudiera desplazarse a Madrid, entre los pueblos de la línea, para otros menesteres. Fijaos en que la plataforma del antiguo ferrocarril sigue siendo muy pedregosa, mientras que en el tramo de Móstoles se ha reformado para permitir el paso de paseantes, deportistas, ciclistas, etcétera, etcétera. Es un tramo bastante abandonado, lleno de mosquitos, donde se puede circular en bici, aunque con una ligera dificultad debido a lo pedregoso del camino. Incluso vamos a ver en el camino árboles partidos como este que nos dificultan el paso. Fijaos en la dificultad de transitar por un camino que prácticamente no es camino, es todo piedra. Si vas tanto en bici como a pie, te recomiendo que lleves calzado cómodo y que estés preparado para dar botes. Qué sitio tan relajante. Aunque estamos ahora mismo en término de Navalcarnero, todo esto formaba parte del visillo de Móstoles. Estamos recorriendo todo el rato lo que era el visillo. Aquí en el visillo hay viñas en activo, como esta que podéis ver. En realidad las hubo en toda la Edad Moderna, una vez que se puso en explotación agrícola estos terrenos. De hecho, muchas de estas viñas fueron de vecinos de Móstoles. Os queríamos enseñar este punto bonito con una cruz que realmente es algo que ha puesto el Ayuntamiento de Navalcarnero hace pocos años. Nos hemos detenido en la cruz porque queremos enseñaros el nombre de cruz de la Casa Roque. Este paraje se llama Casa Roque. ¿Quién es este Roque? Quizá nos aventuramos mucho al decirlo, pero puede que se trate de un vecino de Móstoles, Roque Delgado, que vivió en el siglo XVII y poseyó terrenos en estos parajes del visillo. Igual que Casa Franco tiene que ver con los francos de Móstoles, Casa Roque es muy posible que tenga que ver con este Roque. Roque Delgado o quizá Roque Rodríguez, que también se documenta en la misma época. Nos hemos detenido en este espacio desde el que se ve ya Navalcarnero a pocos kilómetros con su dehesa de Mari Martín, porque queríamos aprovechar este ejemplar de bosque mediterráneo de encinas, alcornoques, carrascas de la familia Quercus, unas especies muy habituales en toda la meseta, como hemos dicho, bosque mediterráneo, para hablaros de un episodio más del visillo, de los conflictos con el visillo. Las ordenanzas de la ciudad de Segovia establecían que los terrenos de Salfoz, cuando unos terrenos eran roturados para ser cultivados, se tenía que respetar un número determinado de encinas para que pudieran proporcionar leña para combustible y para hacer carbón. A mediados del siglo XVI, en concreto en 1554, los vecinos de Móstoles estaban empezando a abandonar los intereses ganaderos sobre lo que les quedaba del visillo para empezar a explotarlo para la agricultura. Es decir, empezaron a roturar terrenos aquí. Esto provocó un conflicto porque llegaron guardas armados de la ciudad de Segovia y les detuvieron.
No sabemos mucho más sobre el pleito que se produjo, ya que apenas se conservan unos pocos documentos, pero es muy ilustrativo de cómo fue evolucionando toda esta historia. Los guardas detuvieron a los mostoleños por no cumplir las ordenanzas segovianas en lo que respecta a la roturación de los terrenos y el respeto a las encinas. De hecho, una de las multas consistía en plantar más encinas por cada una de las que se talaban. Y es que los vecinos de Móstoles probablemente no solo querían roturar los terrenos, sino querían aprovechar la leña de las encinas en un momento de necesidad probablemente económica, en un espacio boscoso que era suyo. La huella de las ordenanzas de Segovia se puede ver aún hoy en el hecho de que mientras que en Móstoles apenas hay encinas, alcornoques, carrascas de la familia Quercus, aquí, muy cerca de Navalcarnero, en los campos de labor, sobre todo en las lindes, todavía quedan muchos árboles de esta especie y familia. Estamos en un punto del visillo, desde el cual vemos, si hacemos zoom, el centro comercial Intusanadú, Parque Coimbra e incluso Móstoles. Es muy poético que desde aquí se vea con esta claridad la ciudad de Móstoles. En 1563, el concejo de Móstoles negoció con el Consejo de Hacienda la compra del privilegio de villazgo, lo que le daba una gran autonomía política, la segregaba de la ciudad de Toledo y la colocaba directamente bajo el amparo de la corona. Para poder comprar este privilegio, el concejo de Móstoles encontró varias vías de financiación, varias fuentes de ingresos, entre las que están repartimientos entre el vecindario, pedir préstamos y la venta de muchísimos terrenos rústicos propios del concejo en los términos de las carrasquillas, del que ya os hablamos en otra ocasión, y como no podía ser de otra forma, del visillo. Así fue como la franja que quedaba de Móstoles en el visillo empezó a ser enajenada, dividiéndose en lo que llamaban tablares y estos en parcelas. Se subastaban al mejor postor y las fueron comprando vecinos de Móstoles, aunque muchas de ellas acabaron en manos de terratenientes, como por ejemplo los Alvarado de Ciceros. De hecho, en el siglo XVII, esta familia seguía detentando muchas de las tierras del visillo. En 1564 empezó un pleito que duró varios años y acabó llegando a la Real Audiencia de la Chancillería de Valladolid. Este pleito fue acerca de la venta de estos terrenos en el visillo. Las partes en conflicto eran vecinos que habían comprado terrenos, por un lado, y otros que se sentían perjudicados. Y es que las condiciones de la venta de los terrenos establecían que los compradores no podían venderlos a su vez ni a entidades religiosas, ni a nobles, ni a personas que fueran de fuera de Móstoles. Todo esto obedecía a un plan para que toda esta masa de terrenos rústicos que se iban a poner en cultivo en manos particulares se privatizaban, La idea era que circularan entre familias mostoleñas. Sin embargo, a los pocos años ya hubo algunos que empezaron a vendérselos a gente de otros pueblos, sobre todo de Navalcarnero. De ahí el pleito. El final del litigio, tras pasar por varias instancias judiciales, fue que se anularon las ventas, pero las costas no se impusieron a la parte perjudicada, es decir, a los que habían vendido las tierras a personas de fuera de Móstoles. En realidad, gran parte del visillo de Móstoles, con el paso de los siglos, los XVII, XVIII y XIX, se fue vendiendo
a personas que vivían más cerca de estos terrenos, especialmente gente de Navalcarnero, de Sacedón o de Villaviciosa. Lo cierto es que si vemos los catastros, el avance catastral y el catastro topográfico parcelario, detectamos que en los terrenos del antiguo visillo de Móstoles ya prácticamente no había propietarios de nuestra villa. Sin embargo, en la zona más próxima al río Guadarrama, en torno al camino de la Zarzuela, sí que había propietarios de Móstoles, como por ejemplo hemos enumerado antes la familia de los Francos. Seguimos en el paraje Casa de Roque. Por aquí, si consultáis mapas topográficos, veréis que de hecho sigue habiendo un paraje llamado El Visillo, que recuerda a este antiguo término. Lo cierto es que en la Edad Moderna los protocolos notariales demuestran una y otra vez, tanto en testamentos como en compraventas, herencias, que los mostoleños siguieron siendo propietarios de muchos terrenos en esta zona, destacando las viñas, incluso hasta el siglo XIX. Viñas como esta que estamos viendo en primer término. Esta que tenemos justo delante. Hubo muchos episodios de enfrentamientos violentos ante los tribunales por la explotación del visillo. Sin embargo, en el siglo XVI apenas documentamos ya más enfrentamientos de los que hemos mencionado. Sí que merece la pena mencionar un último episodio. Ya os dijimos antes que el visillo estaba en jurisdicción de Segovia, pero décadas después de fundado Navalcarnero, sucedió que en el contexto del litigio de esta puebla con las vecinas, es decir, el realengo de Segovia y los señoríos feudales del Marqués de Moya, conde de Chinchón, con Sacedón, Odón, Cienvallejos, Las Moralejas, ocurrió que se produjo un deslinde de jurisdicciones, es decir, Navalcarnero pidió que se hiciera un deslinde de su término con los colindantes. Precisamente nos hemos detenido en un mojón que, aunque no es de término jurisdiccional, sino que es de tierra, nos sirve de excusa para hablar de esto. ¿Por qué lo estamos mencionando? Bueno, pues porque cuando se hizo la mojonera entre Navalcarnero, que era de Segovia entonces, antes de independizarse en el siglo XVII comprando su villazgo, y Sacedón, que era del conde de Chinchón, en esta operación de deslinde estuvo presente el alcalde mayor de Móstoles, que protestó, ya que evidentemente, aunque a Móstoles le hubieran reducido mucho los terrenos que tenía en el visillo y los hubiera ido enajenando en manos particulares, sus vecinos conservaban derechos reconocidos por las cartas ejecutorias de 1515 y las anteriores de 1479 y 1481, de que podían llevar a pastar sus rebaños a 3/4 partes del término primitivo. Evidentemente el alcalde de Móstoles, el alcalde mayor de Móstoles, lo que quería es que, aunque se hiciera la mojonera entre las jurisdicciones de Navalcarnero y Sacedón, se respetase el derecho de los mostoleños a pacer en estos terrenos. Bueno, veis aquí encinas que están justo en la linde de tierras de labor. Y pensar que todo esto fue de Móstoles. Vamos a ir cerrando ya este reportaje.
en un punto en el que tenemos una vista muy buena, por ejemplo, de Parque Coimbra, en Xanadu, y Parque Coimbra, y allí el casco urbano de Móstoles. Veis que se ve incluso el Hospital Rey Juan Carlos. Por abajo se ven las cárcavas que forma el paraje de las Lobosas y las Barrancas. El término de Móstoles llega hasta esa zona arbolada que veis allí, que es la finca Corona, Casa Corona. Ahora sí que nos vamos a despedir haciendo zoom sobre las cárcavas del paraje de las Barrancas y las Lobosas, ya que las tenemos muy cerca. Y allí Casa Coronas. Un paraje muy curioso, geológicamente hablando, detrás de esas vides que vemos ahí. Ahora sí, nos despedimos y que tengáis feliz semana.